Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Ñandeyara llevamos beuse ñande, paise ñande, baisha vayagüero guatana, peñandere kobe, peñande familia pupe, peñandere tame, porque upebe la ñe contiene formal hina. Pero upea la lleva pues a los cambios, no sabemos dentro de cuántas generaciones toda esta corrupción, ¿verdad?, que nos invade, vamos a quitarlo. Pero, hey, ya tenemos un señor, allá en Israel, este obispo decía, si nosotros queremos la paz y hoy comenzamos, hoy, sacamos la corrupción y dentro de 200 años ya cotamos los frutos ahí. Imagínense, queridos amigos. Entonces, porque ya va a en serio, que entonces la ña cambia, la ña nenetaña cambia, la ñandere cobeña cambia, lleva nuestra misma sociedad. Vivir de acuerdo a los principios y los valores del Evangelio. Anila al revés, ya lleva. Que nuestra sociedad nos esté tragando, es decir, el mundo, así como dice San Juan sobre todo. Ñamoñepenumí entonces con esta primera lectura que nos presenta hoy en este sexto domingo de mañana, sexto domingo del tiempo de Pascua. Y leemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, como siempre, que nos acompaña, guía nuestro caminar. Capítulo 10, 25 al 26, luego del 34 al 36 y del 43 al 48. Cuando Pedro entró en la casa del centurión Cornelio, este fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole, levántate, porque yo no soy más que un hombre. Después Pedro agregó, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que le teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Queridos amigos, estamos en el sexto domingo del tiempo de Pascua. Ya hay señalado, oye, llama Virginia, esta fuerza de un Dios que ha resucitado, que ha vencido a la muerte y que hoy nos está preparando. 6 domingos, imagina, ñande preparame tú porque hay ojo de te imagina. Apeo como bebé, lleva. Ñandene no es a ella de darle fuerza, ánimo. Ustedes tienen que dar lo mejor de ustedes mismos porque ahora son ustedes los que se van a quedar. Si ella es más. Pero es la fuerza del Espíritu. Y por eso habla también al final del Espíritu Santo que llega a ellos. La idea principal y central es que nosotros preparando el corazón, recibiendo la fuerza del Espíritu Santo, ahora tenemos que anunciar, abrirnos a todos, sabiendo
que el llamado principal en la construcción del reino de Dios, que es, queridos hermanos, llegar a toda la humanidad. El concepto del pueblo elegido que nosotros comenzamos ciertamente a reflexionar desde el Antiguo Testamento. Abraham, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Y luego te daré los descendientes. Todo esto significa una elección importante a un pueblo elegido. Teológicamente, y entonces nosotros, como pueblo elegido hoy, como iglesia, estamos llamados en primer lugar a hacer lo que Pedro está haciendo. La acción de Pedro es importantísima, porque esta acción de Pedro es la que nos hace entender que llamados como cristianos a realizar, entre comillas, los milagros, que en realidad son los signos de la presencia de un Dios que nos quiere. Entonces, evidentemente que llamamos la atención a todos. Porque enseguida dice, cuando Pedro hace esto, Cornelio se postra a sus pies. Oñe sumoy. Landella a Pedro con nantero vea lleva. Hasta podría comenzar a pensar más biondea lleva. Y sin embargo, Pedro, no porque yo no soy más que un hombre. Qué lindo, queridos amigos. Nosotros somos criaturas de Dios, cada uno de nosotros. Pero con esta encarnación y con esta fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que nos renueva, ñandica tú la llevas por la milagro. El domingo pasado, justamente es el milagro que se realiza, la fuerza de un Dios que actúa por medio de nosotros. Con hago la milagro cuera ñandella yapoe. Tena ñandella yapoe. Por eso, incluso el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Ñandela yajano peñandilla arabecueri, seguidores de Jesucristo, discípulos del Señor. Entonces ñandella yapoan la signos y yapoan la milagro. Para que entender, ahí se ina peor que esto, aquello, se ve curandero, se ve un mía, uperelando existir y se yo que fuera. Un mío, joa, no, ese es, no sé, curandero, ese es un brujo, ese es uno que te impone la mano y te cura. Un mía, si yo que fuera. Entonces, peñatende ponaque. Peñatende ponaque, un mía, eumiare. Porque en realidad es la fuerza de Dios mismo que está en cada uno de nosotros en la medida en que nosotros nos comprometemos con Dios. Upeano y nada, pela o cambiata penderoga, pues pelande. Reye porta ponano silla, moye bajañanga de colan de familia landeroga, pues lande tú ella molleva. De coin de argelo, bebé, irán de un de yapu, que esto, que aquello. Ande hoy ni la misa, haben de cuase y la de familia. La pesa cuando ya amo y mombure. Allí, bebé, ya betata lleva. O si tenemos otros valores. Yo creo que estaba corriendo alguna vez allá, porque allá, pero no me estaba, o jugar piquibolio, bola, y pero nunca ando hoy la tupa, o pero cuando hoy nunca anduve ñande yarañe. A mí hago una hipona, me oye cuapona la cabella de mombriveta ñande yarabe. A ver la gendulaya lleva la shemena o inda se ya la shebieco y la iyargel la shesubo y la sherubo y la ejemplo ponaite ya se enguana. Entonces, queridos amigos, entonces quiere decir que aquí está la palabra del Señor, porque Cornelio piensa que tiene que ser una cosa milagrosa para que vos cambies. Y no, levántate, dice Pedro, porque yo no soy más que un hombre. Cada uno de nosotros no es más que un hombre, pero sin embargo, que abrió el corazón a Dios. Ñande coñañe muy veñandi ya no debe allá es veñandi ya na ave me la seré cobe. Aprende, recalcula a huella con mundo oñe penuya lleva. Esa es la creación, que es lo que Dios pensó para nosotros. Y pensó y quiso que seamos felices. Esa felicidad. Si nosotros seguimos los mandamientos de Dios, evidentemente que todos seremos felices. Por eso los mandamientos, no robarás, por ejemplo, eso nos vuelve infelices a todos.
porque unos cuantos pasaron a ñande hoy ñamoña cuello pecuero bebé ñande mondá, pero en una forma exorbitante, ustedes ni lo van a pensar. En fin, la ñande máquina pe calculadora, y mi anda y ya paila número. Bueno, después Pedro agregó, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Queridos amigos, este es otro elemento fundamental y esencial. La gracia de Dios actúa en nosotros para que seamos, decíamos, pueblo de Dios, pueblo elegido. Pero el pueblo elegido está encargado de diseminar hoy cualca homo sarambi entero estea benuana. También y principalmente para aquel que nosotros llamamos pagano, aquella persona que no entró todavía dentro de este pueblo elegido. Porque todos, toda la humanidad, tenemos que entrar porque todos fuimos creados por Dios con una sola finalidad, la de ser felices. Añade entonces, a ver la que tiene lleva. Somos nosotros quienes no estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide. Y después continúa, ¿verdad? Y nos dice, todos los profetas dan testimonio de él. Esta es la historia que tenemos que saber, por eso que tenemos que hacer nuestra catequesis. Ñahendú, Yeicuamba, esa papeñan de Yara, Yeicuacama, esa para la manifestado. Y es ahí, queridos hermanos, en la medida en que vamos haciendo un proceso, es cuando Dios actúa. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Escuchar significa, queridos amigos, tener el corazón sincero y abierto para hacer lo que Dios nos está diciendo. La misma palabra davar, peaco hebreo beoína, upeaco es diciendo, la palabra simplemente peñande, ñañe, sino que el davar quiere decir todo lo que es signo, testimonio, ejemplo. Cómo hablamos a través de nuestro signo, de nuestros ojos. La cese por signo, o lo que sea. Esa es una forma de hablar, de manifestar. Es un signo fuerte que nos llega. Y así, queridos amigos, todos los que se ponen a escuchar la palabra de Dios, ciertamente que después tienen esta fuerza de conquistar y de transformar el mundo. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaban maravillados. De ahí coñandeñó entonces la ñañez no ya venían de Yarare, sino que nosotros tenemos una misión tan grande, la universalidad. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy, en este día tan especial, sexto día, imagina, de nuestro camino pascual. Antes que el Señor se vaya, nos está instruyendo muy bien. Ustedes son testimonio, ustedes son testigos, ustedes son mártires de la palabra de Dios. Son los que tienen que derramar y dar a conocer la grandeza de la presencia de un Dios que es universal, es decir, que es para todos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yarañe, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yarañe. Contamos con tu presencia.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando con la palabra de Dios. 3 lecturas maravillosas, como siempre, que la iglesia nos trae de una manera catequética. Amba el hombre Ñande, amba la Ñande Yara este día. La lectura de la primera carta de San Juan. Estamos en el capítulo 4, del 7 al 10. Queridos míos, ámense los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos amigos, en primer lugar, nos está hablando del amor. Ya imagina en este sexto domingo, la centralidad ciertamente es del amor de Dios. La primera lectura misma ya nos estaba hablando del amor. Ñande Yara entero ave ñandera jua lleva. Aupearejina aquí a través del signo de Pedro. Y Pedro dice, estos milagros se realizan no porque yo lo hago en mi nombre, sino que siempre es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Yo, le dice a Cornelio, a Cornelio, no piense que soy yo, sino que es la fuerza del Espíritu del Señor. Amigo, yo soy simplemente un hombre, pero que sin embargo está manifestando la fuerza del Espíritu por medio de este ministerio que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. A cada uno que llegue con la de ministerio. Yo como papá, yo como mamá, yo como sacerdote, en fin, cada uno de nosotros tiene un ministerio importante que tiene que cumplir y a través de ese ministerio las cualidades necesarias para ese estado en la que Dios nos ha puesto y nos ha regalado. Entonces, Ñande ñañe punuta lleva ya el cuahuave y jañame Ñande Yara me eva cueñande jañañe punuta ya puave. Estos son los grandes milagros. Y hoy, ¿cómo se manifiesta eso? Y se manifiesta a través del amor. Y comienza con esta premisa, es decir, omoñe punuajina la iñe, queridos míos, ámense los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Esta frase, si nosotros la memorizamos, si nosotros la llevamos en cuenta, si nosotros la llevamos en el corazón y le hacemos caso, queridos amigos, es decir, el Shema lleva, porque eso quiere decir obedecer, es decir, si obedecemos, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Añadigo ya por al revés, se mandó a TV esa película de Cantinflas, se mandó a por interés, cuando hace su discurso ahí a todos los que venían, embajadores, cónsules de otros países. Y en su discurso de repente dice, ¿verdad? Y así como nuestro Señor Jesucristo, en un momento dijo, ámense los unos a los otros, amén, ármense los unos contra los otros. Qué espectacular, porque pego la ñande en realidad. Ñandego, a ñande la invita y pa cuyaguaysa llevan dica tuya yo esa, porque se peala ese partido político, porque en de angare Juana Friserme, porque en de ese Contreras, oreco anga la romandago, anga peajina la hora movimiento. Entre nosotros mismos. Esa música paraguaya luego que dice, ¿verdad? Ñandero huepa, lleva, como hermanos. Yanderu, Pañande hoy, esa es la famosa revolución, ¿verdad?, que nos hacemos entre nosotros mismos. Queridos amigos, la palabra de Dios hoy en este sexto domingo nos está invitando a tomar conciencia de que el único camino de salvación, el único camino de renovar el mundo, de construir el reino de Dios, es el amor. Y por eso esta premisa, lleva tenondeguá, ámense los unos a los otros, porque el amor es el que procede de Dios. El amor procede de Dios.
Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si nosotros no amamos verdaderamente, si nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por los demás, queridos amigos, quiere decir que ya es ruina. Quiere decir que falta ñandena. Quiere decir que ya no pene ni formal ni la cristiano jaisa. El que no ama, no ha conocido a Dios, vuelve a repetir. Lando jaljuya las apisabe, upeago y seina, doy cuay ja peñan de yarabe, doy cuay maba peñan de yara. Porque Dios es amor. Dios es amor. El que no ama. Y el que ama sí conoce a Dios. Así Dios nos manifestó su amor. Ella entonces, ñande yara ella caña de la ñandera de Jujá, envió a su único hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. ¿Cómo esta frase hace una síntesis de todo nuestro caminar cristiano? Porque ñande llegó a ponerlas y no ñande de San Juan, que Dios envió a su hijo único al mundo para que tuviéramos vida por él. Ñande momento a Becurusureje. La cruz de Cristo, donde muere el Señor por nuestros pecados. Como el Señor da toda su vida, toda su existencia para rescatarnos del mal camino. Miren que el pecado, queridos amigos, siempre es mirado o es una palabra que hay que mirarlo desde el aspecto moral. Jamba es la moral. Moralidad, la moral quiere decir mirar desde una decisión que nosotros lo tomamos inteligentemente. Ya esa la amondano ese es pecado, porque si hay que robar es pecado. Eso es pecado, que está mal, lo que está bien y lo que está mal. Entonces la inteligencia nos ayuda a discernir. Y por lo tanto, queridos amigos, la ñandella y ponarojina, ¿verdad? Moralmente hablando, que eso está mal, entonces quiere decir que nosotros continuamos o queremos continuar en el pecado. Y eso quiere decir que nosotros absolutamente o no conocemos a Dios, porque eso no demuestra, absolutamente no demuestra que tenemos a Dios, que no vivimos como cristianos auténticos. Envió a su único hijo, es decir, que fue capaz de morir por nosotros, fue capaz de donar su vida. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Esto sí que es mucho más todavía, queridos amigos. Porque ñandego la ñande amor muchas veces va a decir, algo será el jugo, y algo ñatende trío, y será eco siempre, lleva 110. Entonces, usted es la chaja el jugo, porque es el jugo. Pero entonces el Evangelio de Jesús que dice, ¿qué de nuevo tiene? Si ustedes saludan a alguien que siempre les saluda. ¿Qué de nuevo tiene? ¿Qué de cristiano tiene si usted le ayuda a alguien que siempre les ayuda? No, dice. El amor va mucho más allá. El amor es universal y el amor tiene que abrirse a aquel incluso que yo no conozco, pero sin embargo que es mi hermano. Se yo que peoña sendie. Pese quiere oía, peándola se prójimo, se yo que. Sino en que Él nos amó primero, ¿se dan cuenta? Haena engo la ñandera jua. Hañandego la cristiano, haisa ñandera, era ya juana, la ñande humanidad. Ñande oíla ya juana, ñandera pisaba lleva. Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y termina con lo esencial y lo fundamental. Es decir, este amor no es un amor de sentimiento, no es un amor de dulce de leche, sino que este amor es un amor que se esfuerza, que lucha, aún en los momentos más difíciles en que nos vemos apretados en esta relación, que muchas veces no va muy bien. Bueno, queridos amigos, ya llegué que en Yarabe, en este sexto domingo ya de nuestro tiempo pascual. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
prueba su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este sexto domingo del tiempo de Pascua. O Ñande Yara lleva Eru Pibeo y cualquier Ñande Ñande Baisa Ñande Yicona Baepa Ñande Yapoena con años importantes y Ñande Guana. Hoy el Evangelio, la tercera lectura que tenemos es de San Juan, capítulo 15 del 9 al 17. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Queridos amigos, de nuevo entonces el Evangelio y de San Juan, tanto esa primera lectura, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Volvemos a tomarlo ahora desde el Evangelio. Jesús en la última cena, dice Ñande mandó a poner, estamos capítulo ya 15 aquí. Desde el capítulo 13 en realidad comienza ese momento de encuentro de Jesús con sus discípulos que están sentados a la mesa de la Pascua. A oigo Ñande Yara lleva agua y se saca el manto, ¿se acuerdan? Y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Muchas veces nosotros pensamos que el amor de Dios es un amor simplemente que viene todo desde afuera, ¿verdad? Sin embargo, es un amor, como todo papá, como toda mamá, que compromete a la nueva generación. Upeago dice, Ñande Guarajina peña compromete a nueva yesa, cuanuaya yesa, peanuaya. Añandé, pues no añambapo. Algunas veces también está la otra onda o la otra manera de mirar el mundo, que podemos mirar de una manera muy negativa. Bajese obea. Ubea dice que alguna vez de ñamaña con ando y coyoí, con ya povei pavoí, con siempre en una manera negativa, que puede ser cierto, ¿verdad? Y que es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a mirar nuestra corrupción, si vamos a mirar cómo estamos actualmente teniendo tantas riquezas, teniendo tantas cosas positivas. Algunos ahora procuran, ¿verdad?, levantar un poco, arreglar, pero nos damos cuenta que donde nosotros metemos la pata, ¿verdad?, por intereses mezquinos o por, si vamos a decir la palabra real, por ser ladrones, porque somos unos verdaderos ladrones cuando hacemos ciertas cosas, ¿verdad?, y estamos
comprometiendo nada más y nada menos que todo un país por años y por años y por años, ¿entienden? Y con eso le estamos condenando, fíjense, le estamos condenando a la esclavitud. Así como nos habla, ¿verdad?, la Biblia, el Éxodo, etcétera, ¿verdad?, en Egipto, que fuimos esclavos, más o menos pesa. Ni a condenar la gente de la pichacuera, ni a condenar la gente de Netá, ni a condenar la gente de gente. Y uno recorre por ahí y se da cuenta que en ciertos aspectos estamos condenados. ¿Y quién los condenó? Y fuimos nosotros, es decir, los que de cierta manera también le pusimos a esa gente al frente, y esa gente que después se aprovechó y hizo cualquier cosa, ¿verdad? Uno recorre alrededor nomás aquí de nuestra capital, ¿verdad? Y se encuentra con tantas cosas terribles, diría yo, ¿verdad? La falta de educación, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de preparación, ¿verdad? No es que solamente decir, oye, mal trabajo, lo que sea. Pero un trabajo que Dios presenta cualificado a una persona que nunca estudió para hacer esas cosas, etc. O sea, no quiero entrar mucho en el aspecto social, pero tenemos que entender que la verdadera conversión que el Señor del que nos está hablando aquí no es un espiritualismo, ¿entienden? Y más todavía San Juan, que estaba sufriendo muchísimo con esta comunidad, la persecución de la misma comunidad y donde ellos se encontraban muy mal, no tenían todas las oportunidades. ¿Y por qué? Y porque creían en Jesucristo. Entonces, oye, Mosé y muchas cosas no tenían oportunidades. Y entonces por eso Él va escribiendo y nos va diciendo claramente, ¿verdad? Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. El amor es esencial y fundamental. Peñande yara me cueñande, peñande yara ojellaba cueñande, peñande la pepe. Yandu ponara, ya esa ponara, ya pojanguaisa, yande apitebe ahí. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si cumplen mis mandamientos. Primero luego tenemos que hacer ya la lista, ¿verdad? Porque últimamente me doy cuenta que hay muchos, lastimosamente, que va el mandamiento fuera del Señor. Yo no sé si se hace en botado nomás luego, o si verdaderamente nos dejamos estar tanto de un aspecto humano, religioso, profundo, existencial de lo que Dios nos pide. Porque si cumplen ustedes mis mandamientos, pero allí cuadran los mandamientos del Señor, es ahí donde ustedes van a poder decir que nosotros permanecemos en el amor de Dios. Así como yo también cumplí los mandamientos de mi Padre, modelo, ejemplo para nosotros. Jesús que se ha encarnado y que vivió nuestra propia realidad. A operar con las señas de Gina lleva. Pepe ya pongan a pea que a tu jamuesa la pecó en el mandamiento del Señor, en la vida del Señor. Se puede realizar el reino de Dios. Así como yo también he cumplido el mandamiento de mi Padre, lo que Él me pidió. Y así yo permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Queridos amigos, esto sí que es más lindo todavía, porque aquí están estas dos comparaciones. Llego a EBM, Pillapona, Peñan de Yara y EBM. Shaya Pojahuesa, segundo. Hamba eres ya EBM la Shaya Pojahuesa, eres la Shaya EBM la PM Yaguamas. Porque solamente cuando cumplimos eso que se nos pide y ponemos en práctica los mandamientos de Dios, entonces esto dice, es el gozo. Mi gozo será el de ustedes, porque se ha cumplido y entonces he recibido esta resurrección. Mi gozo es pleno. Y entonces yo también quiero que ustedes puedan resucitar. Estamos en este 6º domingo ya del tiempo de la Pascua. El gozo que nos da el Señor es nuestra propia resurrección. Pero ya digo, ya lleva para la resurrección que diseña y vivir la vida de Dios. Vivir y ser felices como humanidad. Vivir y ser felices nosotros, porque recibimos esta gracia de Dios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ese es mi gozo. Y yo quiero que ustedes sean felices.
Por eso yo comparto y les digo que yo cumplí los mandamientos de Dios y por eso soy feliz. Yo quiero que ustedes también cumplan los mandamientos de Dios para que su gozo sea perfecto, para que su gozo llegue a su plenitud. Y este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, bueno, hay que hurgar, hay que buscar. Suya lleva. Hasta encontrar lo que está allí como un tesoro escondido para nosotros. Y este es el amor de Dios. Y todo cristiano tiene que comprometerse. Ya no los llamo a ustedes servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Queridos amigos, esta gracia tan linda que el Señor deja en nuestras manos, hay que recordar que también estamos haciendo un camino de preparación. Ya dentro de poco, queridos amigos, vamos a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso nos está diciendo, esto yo dejo en manos de ustedes. Ustedes ya no son servidores que ignoran lo que hace su Señor. Ustedes son amigos, ustedes comparten esta misión. Entonces la pero pesa, se ajariré con anga PNP vitata. Pero para eso, ustedes ya no son servidores que simplemente están ahí respondiendo a lo que el patrón le está diciendo. Ustedes son mis amigos, porque el amigo sí conoce y sabe muy bien lo que le está pidiendo el otro amigo. Estamos juntos, nos ponemos codo a codo y queremos la construcción de un mundo mejor. Queremos un mundo más humano, queremos una familia más humana, más amorosa, más preocupada de los valores y principios que nos lleven a la felicidad. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que si yo soy el que los elegí a ustedes. Y este es el don más grande, queridos amigos, que hace el Señor para con nosotros. Quiero que ustedes sean felices y por lo tanto sepan que porque los amo yo los he elegido. Y así como yo los he elegido, es para que ustedes sean felices y lleguen a la plenitud de la felicidad. Y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Los destiné. Cada uno de nosotros tiene que dar frutos de amor. Cada uno de nosotros, queridos amigos, tiene que empeñarse para que su familia, para que su matrimonio, para que sus hijos, para que su comunidad, para que nuestra iglesia, nuestra sociedad pueda crecer. Que dé frutos y frutos duraderos. Así todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Bueno, se pea la ella bebe. Se pota bebe yo hago. Se pota bebe en dupona la ella bebe. Se pota bebe coupesa. El amor que tiene que primar en medio de la comunidad de ustedes. Queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jornada de sanación y liberación con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30
a 17 horas. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical y ahora nosotros entramos en este bloque en que nosotros le llamamos justamente Ñande Yarañe Responde. Queremos responder en la medida en que se pueda, ciertamente, con la explicación de ciertas terminologías, desde la teología, pero sobre todo desde el aspecto bíblico, porque ya que estamos también en una presentación de la palabra de Dios, la Biblia, lo que nos acompaña domingo a domingo. Digo ya es ahí escalón por escalón, ve que tuve, como en esa catejeo, en esa catequesis, en esa presentación que nos da Dios en el día a día, esa píldora para nuestra vida. Ya que ya hoy ciertas terminologías. Las terminologías bíblicas son esenciales y fundamentales para que después podamos hacer una buena exégesis y una buena interpretación y aplicación a nuestra vida. Cuando entonces está en la oporando, que lleva sobre la palabra amor, va el amor. Algunos ya lo dicen caridad, etc. Pero vamos a entrar directamente en la palabra amor, sin buscar los sinónimos por ahora, y mirar un poco del aspecto bíblico de cómo se explica, cuál es el significado. Hice la palabra amor, ya que hoy el Señor en este sexto domingo del tiempo pascual nos está llamando siempre, desde la primera lectura de Iñande, ámense los unos a los otros. Decía esa carta, ¿verdad?, de San Juan a la comunidad. Levántate, este era Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, ¿verdad? La segunda lectura era de San Juan. Levántate porque yo no soy más que un hombre. Es decir, aquí lo que vemos es el amor de Dios. Yo soy simplemente un hombre. Es la fuerza del Espíritu de un Dios que nos ama tanto que hace obrar milagros, signos, portentos en la vida de la comunidad. Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a hacer y dar estos signos de amor. Y luego también esa primera carta de San Juan que nos hablaba directamente. Ámense los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y después el Evangelio en la última cena. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Y por eso entonces, queridos amigos, esta palabra me parece que es la esencial y la fundamental. Entonces, el amor es un tema que se discute siempre en todo el mundo y también en todas las culturas. Esta es una palabra esencial de la vida del hombre y de la relación. En la Biblia, el amor es uno de los temas más importantes. En la Biblia es uno de los temas más importantes y se menciona en todas partes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La palabra amor se usa en la Biblia para describir muchos conceptos diferentes. Ya de en consideración, ¿verdad? O sea, muchos conceptos diferentes cuando uno habla de la palabra amor. Y por lo tanto, el significado central es lo que nosotros queremos encontrar. A pesar de que se utiliza en muchos contextos diferentes, sin embargo, el significado será siempre el mismo. Atención, el significado será siempre el mismo. Lo esencial, lo central, lo fundamental. El amor, atención, es una fuerza poderosa que une a las personas
y a Dios. Vuelvo a repetir, porque si decimos el significado central que se repite de una o de otra manera es que el amor es una fuerza poderosa que une a las personas a Dios. Une a las personas a Dios. Y desde ahí después sabemos, vienen todas las ramificaciones, ¿verdad? Desde el amor procede todo. Desde el amor procede todo. ¿Se acuerdan incluso cuando en San Lucas encontramos que este doctor de la iglesia viene y le dice a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, amarás, el amor llega a Dios con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu inteligencia, toda tu voluntad. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y después díselo, estos dos no se pueden separar, bueno, apenas con la esta fuerza poderosa, queridos amigos, que une a las personas. Nos unimos entre nosotros con esta fuerza poderosa, pero nosotros como personas que nos unimos a Dios, porque desde Dios, que es la fuente del amor, nosotros podemos también amarnos. Y desde ahí después vendrá la capacidad o la posibilidad del perdón, la posibilidad de restablecer toda relación entre nosotros, etc. Pero si nosotros no vamos a la fuente, a monte me dice la gente, a monte, jamás, porque se nos va a quedar Pepe Aró, se nos va a quedar completamente ahí adentro en el corazón como algo que no podemos tragar. No te trago, yo digo la gente de algunos, no te trago. Entonces, la palabra amor en hebreo, queridos amigos, se dice ahavá y en griego se dice ágape. La palabra hebrea, ahavá, deriva de la raíz ahav, que significa deseo o anhelo, ahav. Entonces, de ahí viene esta palabra, incluso la palabra Eva, ¿verdad? Ahavá. Esto quiere decir el anhelo, el deseo, el amor, engendrar vida, ¿entienden? De ahí que viene esta palabra, queridos amigos. El amor engendra vida. ¿Acierto? Digo, porque si nosotros odiamos, ¿qué hacemos? Y le matamos al prójimo. Sufrimos. Y algunas veces nosotros somos el que odia, es el que más sufre también. Porque te desgasta, nos desgasta. Entonces le odiamos, no puedo verle, no puedo querer. Entonces voy a derecha se voy. O pero viene a recañir, derecha se piata a otro lado. Al final de cuentas, sos vos el que te volvés una persona intranquila, una persona que te va a faltar la serenidad, ¿verdad? Y esa es la falta de amor, ¿verdad? El ahavá, dar vida, generosidad, anhelo, deseo. Y la palabra griega ágape deriva de la raíz verbal agapao, que significa amar, agapao. Y estas dos palabras se usan en la Biblia para describir el amor de Dios, el amor humano y el amor entre los seres humanos y Dios. Amor de Dios, amor humano y el amor de relación entre Dios y el hombre. Quiere decir que esta es la fuerza poderosa, queridos amigos, que nos mueve a nosotros. Uno de los filósofos justamente decía que lo que mueve al mundo, que lo que mueve nuestra historia es el amor y el odio. Y claro, porque cuando hay odio, ¿verdad? Y cuando hay amor, ¿verdad? Son estas dos fuerzas. Una la positiva y esta es capaz de mover montañas. Yo recuerdo una experiencia muy linda, queridos amigos, porque una mamá que tenía a su hijo ahí en Tacumbú, justamente una vez me llama, ¿verdad? Para ir a visitar a su hijo. Ya hace como 20, 25 años, y pues usted se ve. Ajala Tacumbú, no permití bailar hoy, ¿qué? Ni penuname. Entonces, no, ni la país vendo ella. Bueno, ya se protestante hoy, la gobierna, ya sé la vez que, bueno. Pero después, al final, esa señora, me las 5 veces. Shahante baño porque por no que veis la torvaina, entonces, ojo, lleve cuñaca ahí.
Y que tuve que ver la pa y esa se la se me copa y coco angante la oina cuando yo oina co etcétera etcétera. Vos sabés que os conseguí de quinta vez a ver os conseguí. Ahí vas a ver. Venga, entra adelante, Argelo, ahí veo, en fin, roique. Rojo allí vas a ver cuña cara ahí, lleva. Será ahora ni que está, etcétera. Bueno, o sea, el amor de una madre, ¿verdad? Qué grande que es. Cuando uno ama, hace todo lo posible y lo imposible. Posible y lo imposible. Y esa es una experiencia que uno lo vive en el día a día. Pero menes está ahí, mis aguapes en duda, ¿verdad? Y entienden. Una madre que tiene a un hijo, por ejemplo, en la droga. Pero últimamente se desembojasea llevando, ¿eh? Ya desembojasea, vete a ver, la ña en duro, mira, vete en sí. O bebe jasea, lleva ñe confesado, hombre, hunde. O quiere compartir, ¿verdad? Su dolor y su pena por ese hijo que está en la droga. O ya pongan ahí de todos a negativos, ¿eh? O vende pava y cubierto fuera pantoña y heladera y cocina la jupa. Y ñoque entero que vende. Oye, ya la joda pero. Y así entonces, queridos amigos. Qué triste que es, ¿verdad? Pero en fin, por eso aquí entonces lo que estamos procurando entender. El amor. No siente lo que sale desde las entrañas. Por lo tanto, el amor en la Biblia se describe como una fuerza poderosa que cambia vidas. Pero qué sé yo qué bueno. El amor es lo único que puede cambiar la vida de los demás. Alguna vez de argelería, ¿ve? Alguna vez de lleva estilo de Uruguay, ¿ve? Upecha la ña cambia, se la de historia. Porque si queremos hoy cambiar nuestra nación, si queremos que nuestro pueblo pueda tener posibilidades de nación, eso hay que amar, queridos amigos. No es que yo me voy a ir de Uruguay a Meta como encargado de la educación ando ya pues, allá. Pero al final, oye, vos ahora llegaste y vayan de llegaste la culpable, porque vos sos agresivo, porque vos te vais a meter, y llevo ponacho de cuajar, ponacho de peyapo la pende no puede un pueblo y una nación vivir en la ignorancia, así como estamos malísimos. Yo le voy a decir eso, pues está correcto mundo, está esa. Entonces nosotros estamos bastante mal. Y entonces, el amor quiere decir que cada uno tiene que mirar ese compromiso. El asunto es que aquí todo el mundo parece que quiere su soquete. Soquete, pequeña ñora y no vaya yo su upa. Jalañailla, cuya guaya ñaña tende a ñanga de coina de charecoa, soquete ver. Bueno, y cualquier momento diga tú añemos ahí, y veico, ave, etc. Ahí veita la necesidad. Entonces, cuanto más tú amondaja, cuanto más tú se areco a llevar a la semana. Es un egoísmo total, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esa realidad se dan cuenta desde un principio, desde los valores esenciales y fundamentales de la vida, nosotros no estamos viviendo así como Dios quiere. Porque eso pues se tiene que ver en la realidad del mundo. Y entonces, la fuerza poderosa que cambia vidas y mueve montañas es solamente el amor. En el Antiguo Testamento el amor se describe a menudo en términos de fidelidad y lealtad. Ya no tengo nada que ver. Fidelidad. Ese es el amor, queridos amigos. Ser fiel. Y aquí ya vamos a entrar en todo, ¿verdad? Aquí podemos entrar en todo. No me entiendan simplemente la fidelidad matrimonial, ¿verdad? Que es otro de los puntos también que aquí en nuestro contexto social tenemos que hablar bastante. La fidelidad a las personas, la fidelidad a la familia, la fidelidad a los hijos, la fidelidad al amigo, la fidelidad al matrimonio, etc. La fidelidad a la misma palabra de Dios, a tu misma capillita, a tu mismo grupo, a tu lugar de formación. Fidelidad esencial. Y después dice también la lealtad, queridos amigos. Y esto sí que tenemos que trabajar mucho porque una vez palabra y le puro eteya. Pero sin embargo la lealtad es esencial y fundamental. Ser leal al otro. Quiere decir que nosotros
cuando tenemos dificultades o problemas o lo que sea, la lealtad, etcétera, etcétera. Algunas veces, por ejemplo, uno tiene, vamos a decir, problemas sobre algún aspecto de trabajo, de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Y comienza a decopiar y le saca cualquier otra cosa. Ya esa gente le saca los trapos sucios, que no tiene nada que ver con el problema que está teniendo. Eso es ser ileal. La lealtad quiere decir, vamos a solucionar el problema. Vamos a reflexionar sobre el problema que tenemos. Ser leal. Y eso es lo esencial y lo fundamental. Yo no porque entonces me peleé contigo sobre una cosa porque no va aquí. Entonces vos sacás otra cosa, trapos sucios de otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Entienden? Y eso sucede mucho, y sobre todo sucede mucho también en nuestra política, ¿verdad? Entonces yo no le quiero a ese como presidente pegándome la seipotá, una licitación. Y entonces le voy a sacar sus trapos sucios. Voy a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. Porque ese es el problema, la sea ya mondaseina, sea ya ñemboyarase, y entonces yo le tengo que atacar de cualquier lado. Esa es la falta de lealtad, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, el amor, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla mucho de fidelidad y del aspecto de la lealtad. David, por ejemplo, es muy leal a Saúl, a pesar de que Saúl lo estaba queriendo matar, le estaba persiguiendo. Jamás se volvió en contra, y porque piensa, es muy leal, este es el ungido del Señor. Y bueno, así entonces, en el Nuevo Testamento, el amor se describe a menudo en términos de gracia y de misericordia de Dios hacia la humanidad. Gracia y misericordia. Quiere decir el corazón de un Dios que se ha donado, que se ha entregado. Y la gracia también, ¿verdad? Porque la gracia es ese don que es un regalo gratis. En latín se escribe gratia. De ahí viene la palabra gratis. Nosotros en castellano después decimos gracia. Es una gracia, gratis quiere decir la gracia. Y entonces el amor de Dios es gratis. El amor de Dios es donación total. Es porque verdaderamente quiero que vos te realices como personas. Quiero que vos verdaderamente seas feliz. Y es totalmente entonces de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Donde yo te tengo que sacar los trapos sucios, tengo que hablar, ser desleal contra vos, tengo que comenzar a ser infiel a todo lo que hemos prometido, a todo lo que hemos dicho, y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, el amor en la Biblia se describe siempre como un mandamiento para la relación entre las personas. Así es que vamos a pedir que entre nosotros también en este sexto domingo ya que estamos concluyendo este camino de nuestra Pascua, donde ya ñandere ya te imagina, pero uta lleva el Espíritu Santo, y ahí sí que ya nosotros vamos a tener que poner en práctica todo esto. Así es que vamos a hacer un camino de amor verdadero, un camino de entrega hacia los demás y un camino sobre todo de construir el reino de Dios. Me despido de ustedes, que tengan un buen domingo y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.